No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos Divoxradio.com. Ya estamos de regreso acá en Tarea de Tecnología por Divoxradio.com. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde de día lunes y vamos a comenzar hablando sobre este tema que yo les contaba al principio del programa. ¿Cómo ha ido evolucionando las clases telemáticas, la educación online acá en nuestro país? Y para eso trajimos una persona que es el gerente general de Full College, Jaime Salazar, quien va a aparecer ahora junto a nosotros para comenzar a hablar sobre este tema. Hola Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nicolás, un gusto. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Todo bien, Jaime, muchas gracias por acompañarnos. Como les comentaba, la gente ya conectada acá a la radio, Full College es una empresa que viene ya desde hace más de 20 años trabajando en esta educación, pero un poco para que ellos tengan idea de qué entregan ustedes en concreto. ¿Cuál es la función que realiza Full College en estos momentos y con qué tipo de entidades están trabajando? Nicolás, bueno, nosotros somos una empresa que se ha centrado exclusivamente en atender establecimientos educacionales. Todo el proceso completo, desde que se matricula el alumno, pasando por todo su proceso académico y también un acompañamiento tanto a los docentes como jefe de UTP para que tengan una plataforma que se ajuste a los requerimientos que día a día aparecen en los colegios. Solamente entonces enfocados en colegios hoy en día. Exclusivamente en colegios. ¿Y cómo fue? Perdón, de todo tipo, colegios municipales, particulares subvencionados, 100% particulares, todo lo que sea establecimiento educacional. La historia de Full College en este caso se remonta ya hace más de 20 años. ¿Cómo fue en ese momento insertarse en este mercado de la educación online? ¿Cómo ha ido evolucionando en cuanto a la competitividad, por ejemplo? ¿Cuáles eran las urgencias que ustedes notaron al momento de formar Full College? Bueno, te cuento, esto partió hace 22 años, para ser exacto. En el año 99, bueno, por cosas de la vida, ¿no es cierto? Yo tenía un software que se prestaba a estaciones de servicios y el dueño de una de esas estaciones también tenía un colegio. Y un día me dijo, Jaime, tengo varias dificultades en el colegio, me gustaría controlar la gestión académica, administrativa. Hacemos así Full College. Empezamos a hacer los primeros software. Tú entenderás que desde 22 años a la fecha la tecnología ha avanzado bastante. En ese entonces prácticamente eran sistemas para digitar notas y entregar informes a los apoderados. Hoy día va mucho más allá. Hoy día los establecimientos también exigen o demandan, ¿no es cierto?, más tecnología en cuanto, por ejemplo, que un profesor pueda hacer sus planificaciones. Desde ese minuto comienzan a utilizar el software. Cuando planifican, ¿no es cierto?, lo que van a ver anualmente. Y luego de eso, toda la gestión académica, hemos avanzado muchísimo, la verdad, en todos estos años. Hoy día la comunicación con el apoderado también es parte del servicio, que los colegios puedan también enviar información a los padres vía correo, vía mensaje de texto, o sea, utilizar todas, ¿no es cierto?, las posibles formas de comunicación que tenemos hoy día, tanto con alumnos y apoderados. Jaime, pero por ejemplo, hace ya 22 años atrás, estaba más enfocado en el tema administrativo, el tema de las notas, la gestión. Exacto. ¿Cómo ustedes se dieron cuenta que podían dar el paso más allá y ver de que esta plataforma también, o este software, mejor dicho, también servía, por ejemplo, para fomentar la educación de los estudiantes de manera telemática? Bueno, la forma telemática, yo creo que el año pasado, a raíz de la pandemia, tuvimos que, yo digo, todos en forma forzosa, avanzar varias décadas y ponernos a trabajar directamente en herramientas que pudiesen, yo diría, hacer fácil la vida para un docente, porque recuerda tú que hasta el año pasado muchos profesores ni siquiera se imaginaban en enero que iban a tener que dominar plataformas virtuales, invitar a los alumnos, ¿cierto?, en forma telemática, etc. Entonces fue un desafío bien importante porque, por un lado, tuvimos que reaccionar rápido y tener una herramienta que estuviese a la altura de lo que se necesitaba, y por otro, capacitar a aquellos docentes que de un día para otro se vieron forzados a usar esta herramienta. Entonces fue un cambio bien importante y al principio yo diría muy satisfactorio porque me tocó participar en algunas capacitaciones donde veíamos que los alumnos se conectaban
y lo primero que hacían era saludarse porque hacía más de un mes que no se veían, se habían ido a la casa, ¿no es cierto?, no habían tenido clase. Entonces fue bien gratificante haber tenido una herramienta que a ellos les permitiera primero comunicarse y luego de eso tener clase y verse día a día con sus compañeros. Jaime, y por ejemplo, si nos remontamos al 2000, a los profesores del 2000, ¿cuáles eran las necesidades que tenían estos profesionales en ese momento? Bueno, aparte del tema de las notas, me imagino que un poco agilizar la preparación de las clases, y cómo ha ido evolucionando durante el tiempo antes de llegar a la pandemia, porque la pandemia es un escenario totalmente distinto. Allá todos estamos obligados a adaptarnos, pero ¿cómo fue ese desarrollo entre el 2000, que comenzaron ustedes ya a trabajar como full college, hasta antes de la pandemia? ¿Y cómo fue luego cambiando debido a la crisis sanitaria? ¿Qué urgencias comenzaron a surgir en este gremio? ¿Cómo se fueron también adecuando a las realidades que existen en nuestro país? Bueno, en aquellos años, como te digo, la prioridad era tener un software que permitiera, ¿no es cierto?, digitar las notas, entregar a los apoderados, hacer lo que se conoce como informes de personalidad, que un poco los requerimientos mínimos. Y al poco avanzar, yo diría que más o menos fue el año 2003, el Ministerio de Educación sacó una plataforma que antiguamente se llamaba Red, en la cual para el colegio también era muy importante a final de año enviar toda esa información en un formato específico al Ministerio de Educación. Entonces, eso empezando a ser de a poco los requerimientos que permitían, ¿no es cierto?, avanzar más allá de simplemente digitar las notas. Entonces, se enviaron esos formatos al Ministerio de Educación, el Ministerio colocó ciertos parámetros, etc. Y luego de eso se empezó a avanzar ¿en qué? Empezaban las llamadas estadísticas, porque en algún minuto también se requiere hacer gestión académica, en saber qué alumnos, por ejemplo, tienen problemas de rendimiento, cuáles hay que reforzar, o simplemente ver cómo está su conducta. Entonces, se empezaron a agregar de a poco indicadores, ¿no es cierto?, que se iban sumando a esta plataforma. Y nosotros, por suerte, siempre hemos tenido la política de escuchar a los colegios, ¿no es cierto?, a nuestros clientes, e ir incorporando, en la medida que ellos lo necesitan, inmediatamente nuevas actualizaciones. O sea, el software ha sido constantemente actualizado y hubo años en los cuales nosotros hacíamos 4 o 5 actualizaciones en el año, dependiendo de lo que nos pedían. Y luego de eso ya, yo diría por el año 2010, ya estaba todo el mundo pensando en hacer gráfica, estadística, incorporamos dashboard, y de a poco la plataforma fue creciendo, viéndose cada vez más robusta, y interactuando en otros ámbitos que no se pensaban. Luego aparecieron las planificaciones. Se les dijo a los profesores que ellos debieran de planificar su clase en forma anticipada, ¿no es cierto? Muchos de esos inclusive se les pide en diciembre que dejen planificado al año siguiente. Entonces también encontramos ahí un nicho nuevo en el cual, de la mano de lo que pide el Ministerio de Educación, nosotros pusimos a su disposición un módulo donde ellos tenían inmediatamente contenidos, habilidades, recursos, etcétera, que les permitían planificar su clase. Ese fue el segundo gran avance, módulo de planificación para los docentes. Claro, ahí hay otra alternativa también para los profesores que, por ejemplo, necesitaban planificar, que es un trabajo bastante esforzado y que también conlleva tiempo, que muchas veces los apoderados, los propios niños o estudiantes no se dan cuenta porque ellos van a la clase, pero formar esta clase, prepararla, el material, los contenidos, el cómo se profundiza ciertos temas, también conlleva un tiempo extra al profesor que muchas veces no es considerado. Obviamente, no sé, en temas monetarios o en temas de aportes en ese sentido. Pero ustedes, a medida que comenzaron ya a establecerse dentro de este mercado de las clases online, de las clases telemáticas, ¿cómo comenzaron a ver la actitud de los profesores respecto a la tecnología? Comenzaron a, por ejemplo, darse cuenta que contenidos como el manejo de ciertos software, de ciertos programas, estaba siendo incluido dentro de las mallas de las universidades, por lo tanto, cuando ya salían de la universidad, manejaban ciertos programas que ustedes aprovecharon en su software, o cómo fue en ese sentido la recepción a medida que iba avanzando la tecnología por parte de los profesores. Mira, en general, siempre, como es una herramienta que apoya su gestión, siempre ha sido bien recibida. Ahora, el tema claro está que hay personas que se manejan mejor, ¿no es cierto?, digitalmente que otras. Entonces, a aquellos docentes que les cuesta un poquito más, hubo que reforzar
y muchas veces convencer que esta era una opción que les ayudaba a su gestión diaria. En general, todo el mundo lo recibió bien, pero insisto, porque esto va de la mano, que tiene que ser muy amigable. Nosotros nos ponemos en el lugar de la persona que tiene que digitar datos y tratamos de que sea lo más cercano posible a ello, que le ayude en su gestión diaria, que no les complique, todo esto acompañado siempre de capacitaciones, ¿no es cierto?, etcétera. Pero yo te diría que el mayor cambio, sin duda, ha sido con el tema de tener que forzar estas clases virtuales, ¿no es cierto?, de un día para otro, ya que en un principio, antes que nosotros, y eso también es importante que te cuento, tú sabes que había otras aplicaciones, ¿no es cierto?, que se daban, algunas pagadas, otras gratis, etcétera. Pero la gran ventaja que nosotros tenemos hoy día respecto a cualquier plataforma es que este sistema está conectado e integrado con la gestión académica. Por ejemplo, si tú tuvieses que hacer clases, no voy a nombrar ningún otro software ni empresa, pero en un software de X clases virtuales que varios de ustedes conocen, inclusive la plataforma en la que estamos hoy día conectados, tú tendrías que tomar correos electrónicos, ¿no es cierto?, de 1000 alumnos, ingresarlos a alguna plataforma y de alguna forma invitarlos a las clases. Eso ya significaba un trabajo adicional para los colegios. Tener que crear nuevas bases de datos de correo electrónico, invitar, etc. Lo que nosotros hicimos, lo primero, es que como conectamos con la gestión académica, en la ficha del alumno ya teníamos el teléfono y el correo electrónico. Por lo tanto, la invitación sale directamente de la plataforma. Yo no tengo que generar una segunda instancia donde tengo que digitar o linkear otros correos para invitar. Esa es la primera ventaja. Y la segunda es que esta plataforma estaba pensada en clases, no solamente en reuniones como la que tenemos ahora, sino que además tuviese una pizarra interactiva en la cual el profesor pudiese exponer contenidos y el alumno también pudiese participar de esa pizarra interactiva. Eso también hizo yo diría un gran cambio. Y el otro cambio es que una vez, y en medida que pasaban los meses, el Ministerio de Educación empezó a pedir evidencia de las clases realizadas. Entonces los colegios tenían que de alguna forma mostrar, oye, mira, yo hice las clases, etc. Entonces, esta plataforma, nosotros incorporamos un módulo de auditoría, donde inmediatamente una vez terminada la clase, dentro del mismo software, yo puedo decir como docente, quiero ver el uso de estas salas. Y va a aparecer el nombre del docente que hizo la clase, la fecha, la hora, los alumnos que participaron de esa clase, y además la grabación. Entonces, tratamos de cubrir esos tres grandes escenarios. Primero, capacitar. Segundo, que realmente fuera un software que aportara a la clase, que no fuera una reunión, sino que yo pudiese compartir contenidos, que el alumno pudiese interactuar. Y finalmente, las evidencias que pide el Ministerio. Entonces, ahí de a poco fuimos construyendo, y de un día para otro también, Nicolás, porque claro, recuerda que este partido en marzo, estuvimos 2 semanas en clase, nos fuimos todos a la casa. Exacto. Y nosotros a fines de abril ya teníamos implementada la plataforma. Entonces fue una cosa bien maratónica. Y logramos sacar adelante. Y me imagino que también la experiencia que tienen como empresa fue valorada por muchos colegios, por muchos establecimientos, ¿o no? Sí, mira, de eso igual nos sentimos. Uno, la verdad es que siempre dice, en el trabajo no hay mejor forma que cuando te reconocen la pega. O sea, los clientes súper agradecidos, otros que se enteraron un poco, porque esto muchas veces pasa del boca a boca. O sea, yo soy profesor y tengo un amigo profesor que trabaja en otro colegio, le cuenta de qué se trata, y ahí de a poquito se empiezan a enterar varias personas. Entonces, los productos han sido súper bien recibidos y estamos súper contentos de eso, porque fíjate, partiendo de la aula virtual, comenzaron otras dificultades. Claro. Un poco las grandes brechas digitales que tenemos en algunas comunas de Chile, porque estando la herramienta disponible, ¿de qué dependíamos? Dependemos de si el alumno tiene o no tiene internet en su casa. Primer punto. ¿Te fijas? Entonces, tuvimos que hacer también una plataforma que pensara en eso y que da la posibilidad que yo, como alumno, con mi celular también me pueda conectar. Porque no en todas las casas hay internet y hay un computador disponible. Entonces, yo desde el teléfono también me puedo conectar y asistir a clases. Y también tomamos el escenario, porque como te digo, nosotros tenemos cobertura nacional, entonces atendemos algunas comunas, muchas veces, donde la internet no es muy buena,
o simplemente el alumno no cuenta ni con computador ni con internet, que es el peor escenario, ni tampoco con un celular de él, sino que hay un celular o dos en la casa que son del papá o de la mamá que salen a trabajar y el alumno se queda desconectado. Entonces, también dimos la posibilidad de que esa clase fuera grabada y que cuando llegara el papá en la tarde o la mamá con su teléfono celular, el alumno pudiese ver la clase. Eso me Grabada, gustaría, ¿no? claro, me gustaría profundizar un poco en ese tema que es la brecha digital, que ha sido un tema totalmente en boga durante toda esta pandemia, toda esta crisis sanitaria, porque no solamente está este tema de los accesos a Internet, a los equipos tecnológicos, a un celular, a un computador, etcétera, sino también el conocimiento, el dominio que hay de las tecnologías en la población, no solamente en los profesores, sino también en los estudiantes. Ustedes como empresa, por ejemplo, ¿han podido identificar que estos problemas se concentran en alguna zona del país? Ustedes tienen cobertura a nivel nacional, de Arica a Punta Arenas, por lo tanto me imagino que también pueden hacer un balance respecto a dónde se estarían concentrando estos problemas de la brecha digital, o por ejemplo si se da más en zonas rurales que en zonas urbanas, más en Santiago o fuera de la capital. ¿Cómo ha sido un poco la evaluación de ustedes como empresa respecto a esta brecha digital? Mira, en términos generales, Nicolás, yo te puedo decir que hay ciertas comunas en Chile que carecen de una buena internet. Hay comunas, ¿no es cierto?, en el sector norte, aquí mismo en Santiago. Tenemos comunas, ¿no es cierto?, bien complicadas, inclusive se hacen llamar zonas rojas porque la internet prácticamente no llega, o las compañías derechamente no quieren entrar a algunos sectores o comunas de Santiago. Y obviamente en zonas rurales es mucho más complejo porque no tenemos, yo diría, un alumbrado digital nacional, sino que hay lugares medio oscuros donde todavía no llegamos con internet. Entonces ahí, ¿qué tienen que hacer algunos alumnos, algunos apoderados? Es instalar sus propias antenas con su teléfono celular, que es lo único que toma internet, poder conectarse, ¿no es cierto?, al mundo tecnológico. Pero ese es un tema que yo creo que estamos bien al debe como, en general como país, y que yo espero que como esto nos hizo avanzar de un día para otro, también nos puede hacer avanzar en tener, ¿no es cierto?, mayor cobertura de Internet a nivel nacional. Porque yo creo que esto todos sabemos que vino para quedarse. O sea, el día de mañana vivimos en un país que es sísmico, ¿no es cierto?, que puede haber un temblor, cualquier cosa, se suspenden las clases, vuelta a un ambiente virtual. Entonces, tenemos que prepararnos a ese escenario más en lo que tiene que ver con conexiones de Internet. Bueno, el gobierno ya está trabajando en eso, ha anunciado este proyecto del 5G, la implementación de la cobertura 5G a lo largo del país, que obviamente esperamos que sea un aporte para la conexión, pero también no basta con que solamente el Internet esté disponible, sino también la gente tenga acceso a equipos, a celulares, a tablets en ese sentido. ¿Cuál es tu evaluación respecto a ese apoyo que ha entregado el gobierno a los colegios, a los estudiantes directamente con este tipo de herramientas? Bueno, yo he visto que se han hecho grandes esfuerzos, se han entregado, ¿no es cierto?, de computadores a alumnos de escasos recursos, a aquellos alumnos que tienen buenas calificaciones también se les hace llegar un notebook. Yo entiendo que se han hecho esfuerzos, pero también es comprensible que no se puede a lo mejor abarcar el 100% de los casos que quisiéramos de alumnos de escasos recursos que no tienen, por ejemplo, un notebook en la casa o que no tienen una conexión a Internet. Por suerte, Nicolás, los teléfonos celulares han llegado a un poco solucionar de cierta forma esa brecha digital en cuanto a que yo un teléfono hoy día puedo cargar la mayor, yo diría, aparte de las aplicaciones, puedo navegar por Internet, pero claro, lo ideal sería poder tener un computador, ¿no es cierto?, que es distinto, donde yo pueda almacenar mi información, verla, cargar cosas. Entonces, yo creo que, y tengo la esperanza de que de aquí a un par de años más, y ojalá sea a corto plazo, la mayoría de los hogares de Chile cuente a lo menos con un computador e internet en su casa. Claro, ahí hay una tarea pendiente no solamente para el gobierno, sino también para empresas que puedan cooperar, por ejemplo, en este desarrollo tecnológico y las distintas herramientas que puedan alcanzar las personas. Hay harto que abordar todavía, Jaime, hay harto que conversar respecto a cómo han evolucionado las clases telemáticas y cómo ya se están instalando en este modelo educativo chileno. Pero antes de seguir con esta entrevista, vamos a hacer una mención de nuestro auspiciador, porque si tu empresa estaba acostumbrada a formar presencialmente a tus colaboradores y la pandemia los dejó
sin opciones, no te preocupes que tenemos una excelente noticia para ti. Te invitamos a conocer Diatec, una empresa experta en el diseño y desarrollo de plataformas e-learning, diseño instruccional y también recursos de aprendizaje. Gracias a una oferta personalizada con diseño ágil y soporte continuo, Diatec se ha convertido en aliado tecnológico de empresas de todos los tamaños. Si quieres conocer un poco más sobre su trabajo, debes visitar www.diatec.cl. Ahí está la página para que todas las empresas que estén interesadas en capacitar a sus trabajadores de manera online lo puedan hacer a través de esta herramienta. Nosotros nos vamos ahora a la siguiente canción en este capítulo de Tarea de Tecnología. Ya a la vuelta seguimos conversando con Jaime Salazar sobre la evolución de las clases telemáticas acá en Tarea de Tecnología. No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com.